Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a informarnos, a educarnos y a entender que a veces somos diferentes, no deficientes. Hoy, de manera particular, estaremos conociendo, estaremos aprendiendo qué es la neurodivergencia. Ser diferente, no deficiente. Para conocer este fascinante tema, tenemos a dos grandes invitados. Primero que nada, desde Querétaro, México, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Núñez. Doctor Juan Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectiva Católica. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Una gran alegría, así es, muy contentos, padre. Y padre, acabo de hacer un programa con un sacerdote, entonces ya de doctor lo hice sacerdote. Bueno, ese era el regalo que le teníamos para el día de hoy. Y un poco más al norte, aquí en el estado de Texas, en los Estados Unidos, desde Houston, le vamos a dar la bienvenida a Patrick Grimm. Patrick, a ti no te voy a decir padre. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, hace unos años lo estaba discerniendo, entonces puede ser que en otra vida hubiera sido padre, pero sí, muchas gracias por tenerme. Bueno, ya se están acomodando las cosas. Doctor Juan Pablo, vamos a entrar, yo creo, con la pregunta inicial. Para muchos de nuestros televidentes, para muchos de los que nos van a escuchar en el podcast, nos van a escuchar por alguna frecuencia de radio, es la primera vez que van a escuchar la palabra neurodivergencia. Será importante e interesante partir desde ahí, si nos comparte, doctor, un poco la definición de esta palabra que, de nuevo, para muchos por primera vez la estamos escuchando. Sí, claro que sí. Mira, podríamos hablar en primer lugar de una palabra en plural. O sea, tendríamos que decir que qué son las neurodivergencias. De alguna manera, este término se refiere a las diferencias naturales en la forma en que funciona el cerebro. Suele decirse que es como si todas las personas en promedio fueran neurotípicos y alguno que otro fueran neurodivergentes. Entonces, podríamos verlo como si fuera cualquier forma en que el cerebro funciona diferente del promedio. Hay que dejar muy en claro que esto no es un sinónimo de enfermedad, sino son variaciones en la atención, el aprendizaje, en la percepción también, en la conducta y en la regulación emocional. De alguna otra forma, entonces, las neurodivergencias las podemos entender como parte de la diversidad humana. Yo siempre les digo que hay que pensar esto como si fuera una especie de computadora, de ordenador. Vamos a imaginarnos que el cerebro es como si fuera un sistema operativo y la mayoría de la gente viene precargada ya con un sistema operativo en una versión estándar, por decirlo así. Pero otras personas van a tener versiones diferentes de este sistema operativo, que van a ser igualmente válidas, ¿eh? Por ejemplo, algunos tendrían un sistema operativo más creativo, otros un cerebro turbo, por decirlo así, otros con un procesamiento profundo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la neurodivergencia es igual a un cerebro que funciona y procesa, pero que siente o aprende de un modo distinto al promedio. Por lo tanto, habría que ver que no es un defecto, ¿no? Tampoco es una falla, no es una enfermedad en todos los casos, y es simplemente otra forma de ser humano, tal cual. Entonces, esa sería como una pequeña introducción en ese sentido. No, y que esto es sumamente interesante, Patrick, precisamente, ¿no? Como bien lo menciona el doctor, es de alguna manera, me encanta porque todos lo vamos a entender, la mayoría de nosotros, ¿no? Este sistema operativo con el que todos venimos y que, ¿verdad? En algunas personas es un poco diferente. Y Patrick, porque es muy importante reconocer que no existe una normalidad, que todos tenemos que nacer y tener los mismos patrones de conducta y actuar de la misma manera, ¿no? Sí, por supuesto, porque de veras, ¿qué es la normalidad, verdad? Todos tenemos diferencias, todos funcionamos diferentes, todos tenemos nuestros retos, ¿verdad? Y entonces, si te enfocas en solo una de las diferencias, te pierdes todo lo demás, ¿verdad? Te pierdes la vida y paras de vivir, ¿verdad? Y entonces, para mí, para alguien que se llama Patrick, que tiene déficit de atención y todo, ¿verdad? Sí fue un reto porque lo tuve que descubrir yo mismo, porque de cierta manera sí me sentía bien como identificado con el déficit de atención, pero en realidad no es así. En realidad soy un ser humano como todos los demás, solo es que mis retos son diferentes.
Exactamente, que esa es una gran realidad. Y doctor, que precisamente esto es algo que a lo mejor para muchos de nosotros nos va a costar un trabajo entender, que no estamos hablando de enfermedades, que no estamos hablando de deficiencias, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de cómo algunos de nosotros desarrollamos capacidades, ¿verdad? En algunas áreas. Y esto es algo muy importante porque tenemos una tendencia así vagamente a dar juicios y a omitir y a juzgar y a catalogar y decir, es que este niño necesita atención médica inmediata, necesita pastillas o necesita eso. Entonces, un poco, doctor, plantear eso, ¿no? No estamos hablando propiamente de una enfermedad o de una deficiencia. Sí, exactamente. Y tampoco dejar muy en claro que tampoco de una discapacidad. Decíamos hace rato, son simplemente cerebros que funcionan, procesan, sienten o aprenden de un modo distinto al promedio. Y es súper importante justamente hablar de esto porque muchas personas, sobre todo al llegar a la edad adulta, pues empiezan a ser etiquetados desde edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, de que si no son chicos o chicas flojos o despistados o desobedientes o emocionalmente intensos o personas que son muy difíciles o que no ponen atención o que exageran o que simplemente no encajan. Pero es que justamente pasa eso porque tendemos mucho a etiquetar, ya sea por ponerles palabras o motes de la vida real, de la vida cotidiana, o porque los llevamos al otro extremo y lo empezamos a ver entonces como una enfermedad o como una discapacidad, y en realidad no es así. Son simplemente, hay algunos que incluso lo plantean, que van a ser consideradas más bien como una condición de vida. Y justamente no son enfermedades en el sentido de que no se contagian, no se pegan, ciertamente van a traerle dificultades en muchas ocasiones a las personas, pero no se catalogan como enfermedades. Si acaso algunas de ellas, como pudiera ser en el caso del déficit de atención o del autismo, se catalogan como trastornos. Pero el trastorno hay que verlo más como una cuestión semántica, o sea, como una cuestión de un concepto técnico que se le tiene que llamar así justamente para poderlo tanto estudiar como clasificar y en algunos casos y en algunos países cuando esto aplica, pues también para que eso les dé derecho a las personas a tener una derechohabiencia para recibir ya sea medicación o tratamiento especializado, cuando es el caso, por supuesto. Pero es bien importante justamente dejar en claro que es una condición de cada persona que lo hace simplemente diferente, pero no por esto menos válido ni tampoco digno de una etiqueta negativa. Exactamente, y precisamente, Patrick, nos comentabas, ¿no? Tú que, bueno, precisamente de alguna manera a ti mismo te tocó de alguna manera ir reconociendo que no tenías una deficiencia, sino que simplemente, bueno, tu cerebro trabaja y está ordenado de otra manera. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo sucede? Porque estoy seguro que habrá más de una persona que quizás nos está viendo y dirá, pues a lo mejor yo tengo muchas en común con Patrick y a mí me dicen que, pues, que estoy enfermo, que está algo mal conmigo. ¿Cómo fue para ti ir descubriendo y ir dándote cuenta de esta particularidad, de esta peculiaridad tuya? Sí, pero pues bueno, cuando era niño, cuando era bien joven, me daba mucha pena, no, definitivamente, porque quería ser como los demás, ¿verdad? Y para mí no sabía lo que significaba ser como los demás, solo sabía que tenía déficit de atención y que de ese lado ya era diferente. Y entonces, al crecer y de veras darme cuenta de cómo me afectaba el déficit de atención y cómo causaba las diferencias en mí, me empecé a dar cuenta que honestamente estas diferencias de veras no son tan diferentes, ¿verdad? Solo son unos retos que pues Dios me dio a mí que simplemente son diferentes a otros retos que les dio a otras personas, ¿verdad? A ciertas personas no pueden ver, ¿verdad? No pueden oler, no pueden escuchar. Y a mí solo se me dificulta poner atención, tengo hiperactividad y desafortunadamente eso lo tengo que enfrentar y eso lo enfrenté y hoy en día estoy viviendo como un adulto bien sano, salvo y como que casi no me acuerdo que tengo déficit de atención. Qué interesante esto. Una pregunta para los dos. Doctor, primero la pregunta es,
¿Qué rol, qué papel juegan los profesionales de la salud en diagnosticar, en entender este cuadro que a veces desde afuera, como en el caso de Patrick, puede parecer complejo, ¿no? O la misma persona que se puede llegar a sentir, bueno, soy muy diferente, ¿por qué no encajo? ¿Cuál es el rol que deben de jugar los profesionales de la salud, los profesionales de la atención de las personas en esta situación? Pues mira, yo creo que en primer lugar estar muy atentos a que estas condiciones existen. Es muy triste todavía que a la fecha, yo te diría que parece que ocurren dos fenómenos. Por un lado, tenemos muchos profesionales de la salud que no conocen todavía del tema de neurodivergencias, o que lo tienden a minimizar, o que realmente lo infravaloran, o incluso pues no lo tienen puesto en el radar como para quererlo identificar o diagnosticar. Por el otro lado, también me atrevería a decir que incluso puede llegar a ocurrir el fenómeno contrario, o sea, hacer un sobrediagnóstico de los mismos. Pero evidentemente, el papel que debe de jugar el personal de salud es tenerlo bien puesto en la mira, saber que estas condiciones existen, que son más frecuentes de lo que muchas personas pudieran pensar. Y bueno, creo que también de parte de nosotros como personal de salud es seguir haciendo mucha psicoeducación, ejercicios como el que ahorita estamos haciendo, no nada más de parte de salud, sino también de las instituciones públicas, de los gobiernos, de la misma iglesia. O sea, de hablar de este tipo de temas, porque en realidad cuando empezamos a hablar de estas situaciones, es también, yo me atrevería a decir, para dignificar y para dar un papel adecuado en la sociedad, a las personas que están de alguna manera conviviendo con esta situación o con esta condición. Entonces es importantísimo que se hable en este tipo de situaciones en todos los foros posibles. Exactamente. Y Patrick, del otro lado, ¿qué papel, qué rol jugó tu familia en esto? ¿Qué rol puede jugar, qué papel pueden tener las familias para entender, ¿verdad? A una persona que cuenta, que tiene, ¿verdad? De nuevo esta particularidad, esta neurodivergencia. ¿Cuál es el rol de la familia? Pues gigantesco, ¿verdad? Especialmente si te lo identifiquen, si te lo identifican desde niño, ¿verdad? Porque primero, si el doctor le dice a tu familia que tienes neurodivergencia o un déficit de atención, lo que sea, los papás le tienen que hacer caso, ¿verdad? Si los papás no le hacen caso, entonces el niño no le van a dar el tratamiento que necesita para seguir saliendo adelante, ¿verdad? Segundo, el déficit de atención y neurodivergencia también viene con muchas dificultades emocionales, ¿verdad? Y entonces es bien importante tener una base estable, un hogar estable, una familia con que puedas contar, porque varias veces van a venir esos días con más instabilidad que los otros y tú no te vas a poder basar solo, vas a tener que pedirle ayuda más a tus familias y a tus papás o a tus hermanos o lo que sean, porque desafortunadamente unos días van a ser más difíciles que los otros. Exactamente, ¿no? Y que esto nos lleva, doctor, a una pregunta que yo creo que más de una persona se estará haciendo. ¿A qué edad en el desarrollo de un niño pueden los padres de pronto ver que es un poco diferente, que quizás es más tímido, que quizás es más activo? ¿A qué edad los padres pueden empezar a notar esto o simple y sencillamente sucede? Es decir, más o menos existe alguna edad en la que sea apropiado. No, no es tan exacto, qué buena pregunta, no es tan exacto la edad, pero en términos generales, cuando empieza a ser observable la conducta de los pequeños, se van a empezar a dar cuenta las familias de muchos síntomas. Yo creo que para esto tendríamos que hacer brevemente una explicación de qué puede ser que sea lo que ellos Ujú. observen. En primer lugar, hay que recordar que el TDAH, decíamos, es una condición del neurodesarrollo que se inicia en la infancia y suele persistir en muchos casos también en la edad adulta. Va a tener básicamente tres grupos de síntomas. Por un lado, los síntomas de inatención, donde entonces, sobre todo eso lo empezamos a ver en la escuela, los pequeños tienen dificultades para sostener la concentración, olvidan tareas, parecen distraídos, inatentos. Por otro lado, tenemos a chicos hiperactivos
cuya característica suele ser la inquietud física con una necesidad muy grande de moverse, una dificultad para permanecer sentado, ya sea en la escuela, ya sea en el salón de clases, en misa, ¿no? Y por otro lado también personas o chicos impulsivos que pueden actuar sin pensar, interrumpir las conversaciones, dificultad para esperar turnos. Entonces, de alguna manera, esto empieza a ser más evidente cuando los chicos empiezan a ir a la escuela, ¿no? Ujú, Sobre todo, a lo mejor es un poco difícil en jardín de niños o en kindergarten, pero en la primaria, en realidad, cuando el diagnóstico suele ser bastante evidente, es alrededor de los 7 años. Ahora, yo decía que la pregunta es un cuestionamiento interesante ujú, porque muchas veces también ocurre que los chicos no son diagnosticados y suelen ser Ujú. diagnosticados cuando son adultos, porque de ujú, alguna u otra forma sabemos que existe un TDAH residual, ¿no? Cuando hablamos de TDAH son simplemente estas siglas, ¿no? Trastorno por déficit de atención e ujú, hiperactividad. Y son residuales porque a lo mejor el adulto ya no va a estar corriendo en la oficina, no va a estar brincando en su lugar de trabajo, pero simplemente a lo mejor van a ser personas que se van a llenar todo el tiempo de tareas, por ejemplo, ¿no? O van a trabajar y después de ahí hacen 4 o 5 labores después de casa, no se cansan, ¿no? Entonces, digamos, los síntomas no es que se borren, sino cambian y se adaptan de alguna manera al contexto de la edad de las personas. ujú. Muy interesante estos planteamientos que nos van ayudando a entender un poco más la neurodivergencia, esta manera que vamos entendiendo cómo trabaja, cómo se desarrolla el cerebro humano y que nos hace diferentes, no deficientes. Patrick, ¿cómo fue para ti el ir ya conociendo y entendiendo que de nuevo pues serás diferente, ¿verdad? No de eficiente. ¿Cómo fue para ti ese clic, ¿no? Ese cambio, porque, bueno, si te diagnosticaron, te dieron medicina o te tenían en tratamiento y después descubrir de que, bueno, soy diferente. ¿Cómo fue para ti todo esto? Muy buena pregunta. Pues primero me tuvieron que diagnosticar y me diagnosticaron desde bien niño y entonces um, crecí sabiendo que tenía déficit de atención y neurodivergencia y entonces de cierta manera de veras no me di cuenta que había diferencia, porque para mí así siempre ha sido mi vida, ¿verdad? No entiendo cómo es que va a haber una diferencia si no puedo entender que hay una diferencia, porque no he experimentado las vidas de los demás y cómo es que viven, ¿verdad? Pero de veras, cuando llegué a la universidad es cuando me empecé a dar cuenta que esto sí me afectaba, ¿verdad? Y que de cierta manera muchos de los hábitos que había desarrollado venían de déficit de atención que no había enfrentado, ¿verdad? Ujú. Que había identificado, pero que de veras nunca había enfrentado. Solo estaba tomando medicinas, pero de veras nunca había, de una manera bien very intent, with a lot of intent, con mucha, um, ¿cómo se dice? No lo había enfrentado de una manera que se me, que me forzaba a enfrentarlo, Ujú, ¿verdad? Pero a ir a la universidad me empecé a dar cuenta que esto sí me estaba encadenando, ¿verdad? ujú. De una manera bien, bien gacho, porque me encadenaba de una manera emocional y mental. Y entonces me empecé a preguntar, pues, ¿por qué soy diferente, verdad? ¿Por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué no soy como los demás? Y de ahí me empecé a preguntar, ¿de veras soy diferente? Ujú, Yo tengo unas dificultades más difíciles que los retos que están enfrentando los demás. Y me empecé a dar cuenta que no, ¿verdad? Solo son mis retos que ujú. me ha dado Dios y que gracias a Dios me ha dado todos los recursos necesarios para enfrentarlos y superarlos. Y Sí, gracias a Dios sí los superé. Salí con carrera de ingeniero aeroespacial y hoy en día trabajo en la NASA.
Y entonces, con Dios todo es posible, pero segundo, siendo honestos siendo honesto conmigo, pude salir adelante. Y que tienes toda la razón, ¿verdad? En esa parte que mencionas, reconociendo, ¿verdad?, que una particularidad, que ser diferente, pues no es un limitante. Y, doctor, menciona algo, Patrick, que es sumamente interesante. Él, al ir creciendo y al ir entendiéndolo, descubre que de pronto se sentía como atado, como detenido, ¿no? Como que necesitaba esta liberación. Qué importante es, por ejemplo, para la familia, para los padres, para los hijos, buscar la atención adecuada en un diagnóstico como de este tipo. Qué importante juega realmente buscar la ayuda propia para ayudar que el hijo tenga un desarrollo íntegro. En realidad mucho, porque hay que tomar en consideración, y creo que lo dijo muy bien Patrick, que cuando se va avanzando en la vida, los retos suelen ser mayores. Por eso es que en muchas ocasiones dicen, bueno, ¿cómo los papás incluso llega a ser una preocupación? ¿Cómo no nos dimos cuenta, no? Bueno, porque no es lo mismo el nivel de exigencia que tiene un pequeño en la educación primaria o en el secundario que cuando ya va ingresando a la universidad o a la maestría o al doctorado, ¿no? O sea, en realidad, las exigencias de la vida y las adversidades suelen irse complicando. Hay que pensar que en muchos de los casos las neurodivergencias originan o de alguna manera favorecen que haya dificultad para organizarse, o sea, la organización, la construcción de objetivos. Esto suele llevar a problemas ya sea en la escuela o en el trabajo. Por supuesto que deriva después en problemas de crítica, ya sea autocrítica o de crítica de parte de los demás, ¿no? Por supuesto también dificultad para manejar emociones, problemas para cumplir plazos, objetivos, tareas, y de alguna u otra manera, incluso muchos pacientes llegan a consultar, no necesariamente por estos síntomas, sino porque acuden cuando ya están experimentando ansiedad o depresión. Entonces, por eso es importantísimo que las familias vayan teniendo en cuenta esta sintomatología para que lo vayan teniendo como puesto en la mira, en el radar, y les ayude justamente a evaluar o a valorar si los chicos o las personas no pudieran llegar a tener alguna condición de este tipo, ¿no? Porque evidentemente, y lo que creo que es muy importante, es que hay que ver también cuáles son las consecuencias de no diagnosticarlo. Por eso la pregunta que decías suele ser o cobrar una vital importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, está más que demostrado que hay una probabilidad mayor de accidentes automovilísticos en personas con déficit de atención. Hay más probabilidades de divorcio, ¿no? Hay un infradiagnóstico también en mujeres, es decir, las mujeres es más difícil que lleguen a un diagnóstico certero. Puede haber también prácticamente hasta cerca de 8 o 9 veces más posibilidad de uso o abuso de alcohol o de sustancias. Si tomamos en consideración toda esa balanza que parecería negativa, evidentemente es algo que tiene que estar en la mira de todos para por lo menos tener una cierta idea de que estas situaciones existen y justamente con eso las familias decir, bueno, a ver, si estoy observando algo similar en algún miembro de mi familia, pues a lo mejor tendríamos que pensar en la posibilidad de que esta persona pudiera tener alguna de estas condiciones y con ello entonces acercarlo a un profesional para que pudiera hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver si existen alguna de estas situaciones. Sí, Creo que ahí es donde está la importancia. Exactamente, qué importante es reconocer esto. Y Patrick, continuando con esto, bueno, lo hemos visto un poco, ¿verdad? Desde el área profesional, desde el área de la familia, pero también en tu experiencia, y que estoy seguro, Patrick, no eres el único, ¿verdad? Que ha tenido que ir navegando por la vida, por la escuela, por el trabajo y todo esto, con una neurodiversidad. Qué importante y qué rol también han jugado en tu experiencia las instituciones educativas, la escuela, el colegio. ¿Ha habido apoyo, no ha habido apoyo? ¿Cómo has sentido tú todo tu desarrollo, tu formación educativa? Pues he tenido mucho, pero mucho apoyo. Desde que fui bien, pero bien niño hasta la universidad. Siempre me han dado un montón de apoyo porque de veras lo necesitaba.
porque me distraía mucho en la escuela, distraía a los demás estudiantes, no ponía atención, no me podía quedar quieto, ¿verdad? Y entonces, cuando tienes a un estudiante así, es importante darle el apoyo que necesita, no solo para el estudiante, pero también para los demás estudiantes, porque eso también empieza a impactar a todos. Y entonces, definitivamente, para mí me dio el déficit de atención, pues bien gacho. Hasta le dijeron a mis papás cuando estaba en jardín de niños o en primer grado, algo por ahí, que la escuela dijo a mis papás que no tenían los recursos necesarios para darme la ayuda que necesitaba y que les recomendaron que me llevaran a otra escuela. Y eso es solo una de las veces que han pasado cosas así. Pero gracias a Dios, llegué y participé en escuelas e instituciones escolares que tenían los recursos que necesitaba para salir adelante. Si no, pues quién sabe qué me hubiera pasado. Sí, es un gran reto, ¿verdad? En tu experiencia personal, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pudiste contar en el apoyo. Doctor, antes de tomar la pausa, nos quedan un par de minutitos antes de la pausa, vamos hablando un poco de la literatura, de auxilios, de ayudas que pueden llegar a tener. Estoy pensando en familias que de pronto nos están viendo, nos están escuchando y a lo mejor se están dando cuenta de que a lo mejor tienen una situación así en su hogar, ¿verdad? En cualquier parte de Latinoamérica en donde nos estén viendo y escuchando. ¿Cuáles son algunas recomendaciones, doctor, que usted les daría a las familias? Bueno, primero tomar en consideración justamente que la familia de una persona con alguna neurodivergencia, con TDAH o alguna otra, el papel es sumamente valioso, es sumamente importante y sobre todo tiene que ser desde el punto de vista colaborativo. Yo les diría, hay que practicar mucho la virtud de la paciencia, ¿no? Reconocer que el niño o el adulto no actúa así a propósito, ¿no? Que tampoco es una cuestión de decir, mira, échale ganas, que tampoco es una cuestión de decir, bueno, es que nosotros fallamos porque es un problema meramente de educación o meramente de que le faltaron a lo mejor límites, ¿no? Eso nos debe de llevar a evitar juicios también totalmente injustificados. ¿Y cómo pueden ayudar? Bueno, no nada más a través de acercarlos para que puedan ser identificados o diagnosticados. Se pueden hacer cosas muy simples, por ejemplo, empezar a establecer rutinas claras, inconsistentes en casa, ¿no? Por ejemplo, uso de diarios, uso de aplicaciones. Ahora en los celulares ya hay muchas aplicaciones que te ayudan a ordenar, ya sea tus tareas, ya sea tus compromisos, reforzar también los éxitos pequeños, ¿no? Las personas, por ejemplo, con TDAH, no es que no se den cuenta lo que tienen que hacer. De hecho, se dan cuenta, pero justamente termina siendo mucho más frustrante porque es, por ejemplo, la persona que dice, tengo que pagar mi tarjeta de crédito, tengo el dinero y sin embargo no lo pago. Tengo que entregar un trabajo en la escuela para dentro de 15 días, me dieron 2 semanas para terminarlo y lo quiero terminar un día antes, ¿no? Y todavía ese día antes están pensando, todavía tengo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas, empezar a observarlos, identificarlos, ayuda mucho. Después, ahora afortunadamente hay muchísimo material en Internet, hay algunas fundaciones serias que hablan mucho de eso, hay incluso algunos libros, digo, no sé si se pueden mencionar títulos, pero bueno, hay mucho material valioso, con evidencia científica y con contenido de alto valor que pueden ayudar mucho a las familias. Pues qué importante, ¿verdad? Que cada vez más se desarrolle el entendimiento de nuevo de ser diferente, no ser deficiente. Estamos teniendo una conversación muy interesante acerca de este tema. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya le sabe, como siempre, quiere conectar con nosotros, algún comentario, algún tema que le gustaría que trajéramos a la mesa de Perspectiva Católica. Escríbanos, perspectiva@ewtn.com. Como todas las semanas, ya se lo sabe, los 3 favores, dele like, síganos, comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Perspectiva EWTN. Y si usted nos está escuchando en el podcast, como siempre, gracias mil. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes.
Perspectiva Católica continuamos. Neurodivergencia, diferente, no deficiente. Tenemos al doctor Juan Pablo Núñez desde Querétaro, México, y en Houston, Texas, al ingeniero de la NASA, Patrick Ream, que nos acompañan en este programa con este tema tan interesante. Doctor, una pregunta que hacíamos aquí a la interna mientras estábamos en el break, en el pequeño corte. Una neurodivergencia, ¿cómo nacen? ¿Son hereditarias? ¿Vienen de la familia? Ya nos explicó y queremos que quede bastante claro, ¿verdad? No son enfermedades, no son unas enfermedades, son diferentes maneras de que el cerebro funciona y trabaja, pero ¿de dónde vienen? ¿Es posible que sean hereditarias, que vienen de los padres? Sí, mira, lo que pasa es que decíamos, hay varias, evidentemente, ¿no? Claro que hay estudios de genética que de alguna u otra manera van correlacionando cuáles de ellas tienen un mayor porcentaje de heredabilidad. Por ejemplo, en el caso del déficit de atención, en muchos casos ocurre que cuando llegan al consultorio, no sé, tú estás entrevistando al chico, al niño, al adolescente, y después te dice el papá o la mamá, bueno, pero es que yo soy igual o yo era igual. Y eso cada vez ocurre con más frecuencia, ¿eh? En realidad llevas a un pequeño para hacer diagnóstico y resulta que después te das cuenta que el papá o la mamá también tienen déficit de atención. Y evidentemente está más que estudiado, sí hay un patrón de heredabilidad. Cuando encontramos a un chico, hay que pensar si el papá o la mamá no lo tienen. Y por supuesto, para esto hay muchos estudios de genética. Si es el caso, en ocasiones también ocurre que pueden ser los dos papás, ante lo cual, si estamos hablando de dos personas que tengan después a un hijo y los dos tengan déficit de atención, la posibilidad de que esto se herede suele ser muy alta, pero no termina siendo una regla al 100%. O sea, hablamos de que hay porcentajes de heredabilidad y para cada una de las divergencias pues va cambiando, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un patrón de heredabilidad. Por supuesto, también el medio ambiente, o sea, el entorno, influye para que esto se exprese en mayor o menor medida. Ahí podríamos tomar en consideración pues, el contexto social, en donde nació la persona, en donde vive, el sistema educativo, etcétera, etcétera. Y finalmente también la variable personal, o sea, las personas ya en carne propia, como decía Patrick, ¿cómo lo van enfrentando, no? ¿Qué mecanismos van haciendo ellos mismos para hacer de esto algo que termine siendo negativo o incluso, porque eso no lo hemos hablado y de hecho se habla poco, pero existe, cómo incluso poderle sacar provecho a una neurodivergencia. No todo es negativo, o sea, se habla poco de esto, pero está perfectamente descrito. Hay situaciones que pueden llegar a ser hasta positivas en el caso de las neurodivergencias. Exactamente, doctor, creo que me leyó la mente o vio mis notas antes de que entráramos, porque precisamente para allá vamos, precisamente en este momento. Patrick, bueno, ya se nos adelantó el doctor, pero precisamente te iba a referir la pregunta. Háblanos también de las fortalezas, ¿verdad? De lo bueno que es ser diferente. Digo, no cualquiera de nosotros de la noche a la mañana llega a ser un ingeniero en la NASA, en la agencia aeroespacial, hasta me trabé de la emoción, de los Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de estas fortalezas que tú has ido reconociendo, bueno, y que te han llevado hasta la posición y el trabajo en donde estás hoy, Patrick? Sí, pues hay varios. Primero es el hiperenfoque, que cuando se sube el estrés o la presión, me enfoco más. Y eso me sirve muy bien porque trabajo en control de misiones, o sea, lanzo cohetes y todo así, que es un trabajo que viene con mucho estrés, pero lo puedo hacer muy bien porque cuando viene el estrés me enfoco un montón y hago un trabajo excelente, ¿verdad? Mandando muchos reconocimientos y cosas así, y mucho de eso es gracias al déficit de atención. Y de otro lado, el déficit de atención me ayuda y me deja pensar de una manera diferente a los demás, me da una creatividad que la gente que no tiene el déficit de atención o neurodivergencia no van a tener, ¿verdad? Y entonces de varios lugares vienen beneficios, porque sí, no es deficiencia, sino es diferencia, ¿verdad? Con lo malo siempre van a venir cosas buenas y con las cosas buenas siempre van a venir cosas malas. Así solo es la vida.
Sí, que es sumamente interesante y, doctor, también quiero pensar, por ejemplo, ¿no? Y sabemos de algunos casos de artistas famosos, ¿no? Que, por ejemplo, han sido diagnosticados con dislexia o fueron diagnosticados con dislexia en su vida, ¿no? Que es un poco más conocida, ¿no? Y más popular esta, la verdad, esta situación en donde, bueno, el cerebro, de alguna manera, y usted nos lo podrá explicar mejor, ¿no? No puede a veces leer, ¿no? Correctamente, pero, más sin embargo, tienen una fortaleza de la creatividad. Es decir, doctor, empecemos también a hablar un poco de estas fortalezas. Sí, claro, sí, sí, sí. Justamente lo dijeron ustedes dos muy bien, ¿no? Volvemos al punto inicial, ¿no? Si tomamos en consideración que hablamos de cerebros que no son malos, me encanta el eslogan que tienes de decir, no es deficiencia, sino que simplemente se opera de manera diferente. Y cuando esto se entiende, entonces nos hace perfectamente capaces de llegar al punto de que si a las personas se les ayuda, justamente a identificar estas diferencias, pues van a ser personas capaces de florecer más, de rendir más, incluso mejor, y por supuesto también de ayudarles a tener mayor paz interior consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que ahorita tú mencionabas, en el caso de la dislexia, son cerebros que leen el mundo de otra forma, muy rápidos en pensamiento visual, aunque justamente en parte por eso les cuesta trabajo identificar las palabras o el orden de las letras y entonces se mueven. De ahí que, como lo mencionabas, se cree que algunos de los grandes poetas y compositores, sus letras dicen, ¿por qué suena tan increíble estas letras tan bonitas? Bueno, porque en realidad tienen dislexia, ¿no? Eh, Ciertamente decíamos, muchas veces no se menciona, pero cerebros que operan diferente suelen ser mucho más creativos o tener una creatividad diferente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que suelen tener más desarrollado este tipo de pensamiento que se conoce como pensamiento lateral, ¿no? No ven necesariamente lo que el grueso de la población ve, sino ven otras posibilidades para resolver. Eso nos habla de una capacidad para pensar diferente, ¿no? Patrick lo decía muy bien, ¿no? Suelen tener en muchos casos energía más elevada, es como si se cansaran menos, con lo cual si están perfectamente identificados, pues pueden trabajar con mucho mayor rendimiento. Al mismo tiempo, lo que él mencionaba del hiperenfoque es interesantísimo, ¿no? A veces los papás dicen, doctor, es que yo no creo que mi hijo lo tenga porque yo veo que se concentra mucho, mire, se queda súper quieto haciendo una tarea durante horas. Efectivamente, porque ese es el hiperfoco. En el hiperfoco, las personas pueden pasar horas y horas haciendo una sola tarea. Nada más que hay que saberlo identificar. Dicen, bueno, mira, en esto es buenísimo porque esto le encanta. Todo lo que no le gusta, la verdad es que ni siquiera le hace caso, ¿no? Pero en las neurodivergencias también puede ser que las personas tengan más desarrollada la intuición, incluso la empatía, el voluntariado, la colaboración y por supuesto tener hiperconcentración en temas que son de su interés. De ahí que los expertos mencionan que cuando una persona con alguna neurodivergencia es, en primer lugar, bien diagnosticado, segundo lugar, apoyado y tercero, tratado, como me parece que ha sido el caso de Patrick, por lo que nos ha comentado, pues justamente pueden llegar a tener perfiles muy altos, porque en realidad es como sacarle a la parte, a donde había una deficiencia, encontrarle el superpoder, ¿no? No, yo no quisiera decir que esto es algo que ciertamente es como súper benéfico para todo el mundo, no, pero sí dejar muy en claro que cuando estas condiciones se cumplen, la prueba está que cuando esto pasa, y es una tendencia mundial, se está pensando ya en hacer modelos educativos y en modelos de trabajo y en las escuelas, donde justamente se aprenda a identificar estos patrones de neurodivergencia para de alguna manera poder colocar a las personas en los perfiles más adecuados. Un poco como decir, si esta persona tiene una creatividad tremenda, ponlo a hacer algo creativo. Tal vez no lo debas de poner a lo mejor en una cuestión más abstracta o de números, ¿no? Solamente son ejemplos, pero ciertamente de esa manera es como más o menos opera. Sí, exactamente, que es una gran realidad y que yo quisiera agregar, ¿verdad? También una sensibilidad extra, ¿no? Una perspectiva del mundo un poco extra, ¿verdad? Que ven, donde vemos nosotros cuadrados, ellos ven un rombo, ¿no? Y por así de diferentes maneras lo vamos viendo. Doctor,
¿Qué papel juega y cómo las familias pueden entender, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina? Es decir, ¿qué papel juegan esto en la vida, en el día a día de un chico, de una chica con una neurodivergencia de este tipo? ¿Y cómo las familias pueden bien encauzar a sus hijos? Sí, voy a intentar platicarlo de la forma más sencilla posible, ¿no? A nivel cerebral hay mensajeros, ¿sí? Los mensajeros químicos que son los neurotransmisores. De alguna manera, si hablamos de mensajeros, valga la redundancia, es como que están enviando instrucciones. Cuando estas instrucciones se cumplen o no se cumplen, o es decir, cuando hay más o menos de estos neurotransmisores, como puede ser el caso de la dopamina y de la serotonina, que son las que se relacionan al placer y a la felicidad, si hay de alguna manera alteraciones o irregularidades, puede ser que entonces las personas experimenten alguna condición clínica, que pudiera ser ansiedad, depresión o en este caso déficit de atención que está íntimamente relacionada a la producción de dopamina. Por eso es que en muchas de estas ocasiones, si la dopamina también se vincula de alguna otra manera como al circuito, lo voy a decir en palabras como simples, como de la diversión. Por eso es que muchas veces las personas con déficit de atención pareciera que se aburren con mucha facilidad. Entonces necesitan estar buscando nuevos impulsos o nuevas tareas para no tener un cerebro, digamos, aburrido. Y por eso pareciera que entonces son como cerebros muy rápidos, muy creativos, un cerebro saltarín que está orientado siempre a estímulos que sean desencadenados por esta sustancia, por dopamina, y que funcionen como en modo turbo. Entonces, de alguna manera, es como la forma en la que se puede entender, creo que de manera más sencilla. Sí, y que esto es de vital importancia, Patrick. Es de vital importancia ir entendiendo esto, ir hablándolo, ir compartiéndolo. En tu experiencia ya como joven adulto, Patrick, ¿has tenido la posibilidad de compartirlo con algunas familias, con algunas amistades? ¿Hace falta más comunicación? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora ya como joven adulto, como un profesional? Ya más la gente está hablando de esto porque ya más la gente lo está identificando y lo está entendiendo, ¿verdad? Hace 20, 30, 40 años, la gente de veras, cuando veía a alguien que tenía déficit de atención o neurodivergencia o algo así, le decían, pues ponte las pilas o algo así, ¿verdad? No los identificaban correctamente y no les daban el tratamiento que necesitaban. Pero ahora, hoy en día, eso ya no, ya se está cambiando, ¿verdad? Y entonces a la gente con cual platico, como mis, mis amigos o con los que trabajo, o sea, todos ya tienen un entendimiento de qué es el déficit de atención y entonces cuando les digo, pues primero, si son mis amigos, pues se burlan de mí un poquito, pero así son los amigos, pero si trabajo con ellos, pues me dicen que pues me entienden y todo, pero o sea, no va a cambiar nada porque al fin, pues si hago un buen trabajo no hace una diferencia, ¿verdad? Mm. Exactamente. Doctor, esto también nos lleva a una pregunta más global, ¿no? Culturalmente, socialmente, ¿no? Tenemos que hacer un mayor trabajo de información, de compartir, para que quiero volver a lo que decía al principio, doctor, en uno de los comentarios primero, ¿no? Que a veces precisamente se juzgan y se dice, no, pues es que este niño no le gusta hacer nada, o este niño es muy travieso, a este hay que castigarlo, y qué importante también es a nivel cultural, a nivel social, ir reconociendo y ir hablando más de estos temas, ¿no, doctor? Sí, totalmente, porque una cosa que hay que recordar es que las neurodivergencias deberían de ser visto más que como algo negativo, como una diversidad de talentos, no como errores de fábrica, ¿no? No es que las personas vengan mal cableadas o mal configuradas, sino más bien como un cúmulo de procesamiento diferente, de entender el mundo diferente, por supuesto, de diversidad y de talentos diferentes. Y eso debería de ayudarnos simplemente para, con esa reflexión, pues también invitarlos a llevar una misión más por supuesto, en primer lugar, de identificación, pero después también de acoger, de acogida, ¿no? De comprender, de acompañar,
de aliviar y de informar en ese sentido, ¿no? Creo que el hecho de reconocer este tipo de situaciones ayudaría mucho a que en muchas ocasiones no nada más aliviáramos el sufrimiento personal de aquellas personas que no han sido diagnosticadas, sino también incluso podría contribuir a hacer muchísimo más logros, sobre todo en materias educativas y en materias de productividad, o sea, en los trabajos, ¿no? Entonces es sumamente importante que esto lo tengamos cada vez más en la mira. Exactamente, Patrick, y que lo podemos ver también como un signo de esperanza, ¿no? De precisamente en aquellas familias que de pronto pues se encuentran con un hijo, ¿verdad? Que de pronto tiene una de estas neurodivergencias y que ante la posibilidad de decir es que mi hijo es diferente, es que mi hijo pues le va a complicar la vida, va a ser muy duro, va a ser muy difícil, ¿no? Vamos a batallar mucho. Por el contrario, ¿no, Patrick? Ver esto que también, esto nos puede ayudar y puede ser un signo de esperanza, ¿no? Por supuesto. Yo lo veo así, ¿verdad? Como que si tienes a un hijo o un niño que es diagnosticado que no puede ver, ¿verdad? Si no le das el tratamiento que necesita, nunca va a poder ver otra vez, ¿verdad? Pero si le das lentes, si le das el tratamiento que necesita, pues va a poder ver hasta aún mejor que a las personas que no tienen lentes, ¿verdad? Tienes que darles el tratamiento que necesitan y van a hacer cosas sumamente que ni los puedes imaginar, ¿verdad? Pero les tienes que dar el apoyo necesario. Exactamente. Y doctor, precisamente la importancia de, ante un diagnóstico, ante una situación así, darle esa continuidad a los tratamientos, al acompañamiento y que sabemos que de nuevo, al no ser una enfermedad, no existe una cura, porque simple y sencillamente, pues no es una enfermedad. Entonces tiene que haber un acompañamiento, pero un entendimiento de lo que esto significa, ¿no, doctor? Sí, claro. Creo que es importantísimo eso en el sentido de, y lo dijeron muy bien ustedes dos, ¿no? Yo siempre me gusta que lo imaginen como dos particularidades. ¿Qué pasa si no lo identificas y no lo diagnosticas y no lo tratas? Contra qué pasa si sí lo identificas, sí lo diagnosticas y sí lo tratas, ¿no? ¿Por qué? Porque los pronósticos suelen ser totalmente diferentes. Si bien es cierto, decíamos, no es una enfermedad, no significa, ¿sí? Que no haya algo que ofrecer para las personas que tienen esta condición, ¿sí? Hay que pensar un poco para no generar a lo mejor confusión. Uh Es -huh. como este fenómeno que se conoce como el jet lag, ¿no? Que es este desfase en la hora de sueño cuando uno viaja, por ejemplo, de un continente a otro, ¿no? Te cambian el horario de sueño y entonces cuando llegas allá no puedes dormir. Bueno, momentáneamente tienes una alteración y hay medicamentos para eso, pero eso no significa que no sea una enfermedad. Entonces, perdón, no significa que sea una enfermedad. O sea, hay un tratamiento, Uh pero -huh. no necesariamente porque sea una connotación negativa. Pero evidentemente ayudas con un fármaco a que las personas puedan dormir mejor. Entonces, en ese sentido, pasa algo similar, ¿no? Cuando las personas son identificadas, lo que uno intenta es que haya una psicoeducación correcta, ya sea de parte de las instituciones educativas, de los Uh -huh. maestros, de los padres de familia, por supuesto también de los pacientes que conozcan su condición, que conozcan sus fortalezas, que conozcan sus áreas de oportunidad. Esto lo llevas a través de terapia, sobre todo cognitivo-conductual, y mucho de trabajo de organización, o sea, darle a las personas herramientas para que puedan organizarse, para que puedan coordinarse, calendarios, citas, aplicaciones, cuando sea posible, adaptaciones escolares o adaptaciones en los lugares de trabajo, que pueden estar vinculados, por ejemplo, al cambio de horarios, al tener otro tipo de estrategias, otro tipo de espacios de trabajo o de estudio, Uh -huh. hábitos de estilo de vida saludable, ¿no? Como el sueño, como el ejercicio, como la alimentación, como el manejo incluso de pantallas, o sea, me refiero a los dispositivos electrónicos, las computadoras, etcétera, etcétera. Y evidentemente, y cuando sea necesario, el uso de la medicación. Y sobre todo, el uso de la medicación solo en aquellas condiciones donde sí haya una medicación establecida para esos fines. A Uh ver, -huh. ¿qué quiero decir con esto? No me gustaría que se quedaran con la idea de que todas las neurodivergencias se medican. No, solo algunas. Y Uh aún en -huh. esos casos
tampoco se medica a todas las personas. Es decir, por ejemplo, en el déficit de atención, habrá pacientes que requieran ser medicados, pero no todos. Y eso hay que dejarlo como algo muy, como con énfasis, de decir, no Ujú. se le medica a todas las personas ni por todo el tiempo. Por supuesto que aquí es donde ya entra el criterio clínico de saber qué personas sí, en qué casos, a qué edades, cuándo sí, cuándo no. Sí, que esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque precisamente estamos planteando todo este cuadro para que las familias vayamos entendiendo, las familias vayan entendiendo que de nuevo una neurodivergencia es ser diferente, no ser deficiente. Patrick, bueno, quería volver al tema, ¿verdad? Lo iba a guardar yo un poquito, pero bueno, no lo adelantaste un poquito. ¿Qué significa para ti, precisamente, como joven profesionista, sobre todo estar en una área tan especializada, tan particular, como ser un ingeniero en la NASA, estar trabajando en estos proyectos que literalmente se van fuera de este mundo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa esto? ¿Cómo te sientes con todo esto? Ni me lo creo, de veras, es un sueño, de veras. Cuando era niño quería trabajar en la NASA y saliendo con mi carrera de ingeniero aeroespacial y llegando a la NASA, nunca me lo hubiera haber creído, porque de veras, en ciertos momentos sí es difícil vivir con neurodivergencia, ¿verdad? Porque eh, tienes muchas, se te hace bien difícil manejar tus emociones y cosas así. Entonces a veces se te hace bien fácil perder la esperanza. Pero al crecer y al honestamente ponerme más sabio, me di cuenta que pues en cualquier situación que se sienta que no hay esperanza, pues siempre ahí va a estar Dios. Y si Dios es esperanza, siempre va a haber. Y entonces pues cuando me di cuenta de eso, pues me di cuenta que de veras no tengo límites. Los límites son los que yo me había puesto y con Dios todo es posible. Y gracias a Dios llegué a la NASA y lanzo cohetes y trabajo con astronautas todos los días. Exactamente. Y Patrick, antes de regresar con el doctor, lo acabas de mencionar y quería ahondar un poco más. La importancia de la fe, la importancia de una vida de fe para ti. ¿Qué ha significado también esto, la fe? Increíblemente importante, porque honestamente, sin mi fe no hubiera llegado a hacer ni un quinto de las cosas que he hecho hoy en día, porque le dio significado a todo, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene un plan. Dios nunca te va a dar un reto que no puedes superar o no puedes utilizar para, para su gloria, ¿verdad? Y entonces, aunque estuve sufriendo, supe que siempre iba a haber una razón detrás de todo. Y eso me dio mucha confianza y mucho confort y me dio la capacidad de seguir mis sueños. Exactamente, doctor, ya estamos por terminar, nos queda un minuto y medio, algo más. También hemos hablado desde la medicina, desde el área educativa, de la formación y todo, pero también, doctor, la fe, ¿qué rol tiene la fe en esto? Es muy bueno lo que comenta porque, a ver, cada vez hay más estudios que indican que en áreas de salud mental, de salud y enfermedad mental, ya está más que desarrollado y vinculado los estudios donde de manera clara y contundente se va viendo que el ejercicio de la espiritualidad ayuda mucho en las condiciones, para favorecer más bien las condiciones, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver, yo no quiero decir que las prácticas religiosas sustituyan un tratamiento, no, pero de verdad ayudan y ayudan más de lo que uno pudiera creer y eso lo avala la ciencia. Yo diría finalmente también en consonancia con lo que dice Patrick, que hay que pensar que Dios no hace copias idénticas, ¿sí? Cada persona está diseñada con dones particulares. Y si pensamos que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pues cada miembro funciona distinto, pero todos son necesarios. Y entonces, incluso desde el punto de vista teológica, las neurodivergencias pueden ser vistas como una diversidad de talentos, que somos, haciendo alusión de que somos todos parte del mismo cuerpo. Entonces, me gusta mucho esa frase cuando pensamos que Dios no hace copias idénticas,
sino hace personas distintas con talentos distintos. Pues con estas maravillosas palabras de ambos nos vamos a despedir. Patrick, gracias, mil felicidades. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante. Gracias a ambos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, alguna pregunta, algún comentario, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores, Facebook e Instagram. Dele like, síganos, compartan nuestro contenido y a todos nuestros podcasteros, a todos los que nos escuchan en el Spotify, nos encuentran como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima. Mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.